Esta es una misión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor. Un problema interno del grupo, en ese entonces llamado CPM3, causó gran confusión no solo en sus integrantes, sino que también en personas externas. Esto llegando a oídos de las autoridades y arrasando hasta con su propio profesor. Para mí fue muy angustiante, pero sí también llegó un momento en el que yo me cansé. Yo ya no quería trabajar con un grupo que realmente no estaba aportando ya nada, que eran muy pocos los que realmente trabajaban. Prepárate porque estás a punto de ver Detrás de la Verdad de Pastorela Huache 2018. Lo que empezaría como una simple festividad escolar, una tradición entre los estudiantes de comunicación de la Universidad de Hipócrates, terminaría siendo el punto de quiebre de un grupo hasta en ese entonces unido. A mí me pareció una idea genial porque ya lo habíamos visto anteriormente cuando nosotros íbamos en primero y nos dijeron que cuando pasaríamos a segundo nos tocaría a nosotros ahora hacer la pastorela. Y era una idea que me tenía como contenta, emocionada. Se me hizo algo interesante porque, bueno, para empezar la clase, porque yo no había actuado en nada, así que yo lo vi como una oportunidad de saber de obtener una nueva experiencia como el actuar. Y así que yo estuve completamente abierto a realizar una actividad como esta, lo que es la pastorela. Bien, yo estaba fascinado con la idea. Tuve la oportunidad cuando entré al primer año de participar con los que en ese entonces hicieron pastorela y pues me gustó mucho y fue de que no puedo esperar a hacer esto con mis compañeros. La experiencia es bastante divertida y chistosa, entonces estaba como que me agradaba la idea de que íbamos a hacer una pastorela con el grupo. Yo siempre estuve de acuerdo con la pastorela, me emocionaba muchísimo hacerla con mis compañeros, estar en los ensayos, en hacer vestuario, hacer todo eso me emocionó la verdad. Desde que nos dijeron que teníamos que hacer la pastorela en segundo año, estaba decidida a hacerla porque era una tradición en la escuela y me emocioné mucho la verdad, compartir con mis compañeros de ese momento y pensé que iban a estar todos emocionados, aunque después creo que no todos tenían la misma emoción, obviamente nos iba a dar pena como a todo, pero me emocionó y pensé que todos tendrían la misma actitud, pero no fue así. Y también creo que nos decepcionó un poco el guión, que fue una de las cosas que más tuvo que ver en todo este embrollo. Los jóvenes se encontraban en tercer semestre cuando por actividad de la materia de expresión corporal fue que se les indicó realizar una obra en la que todos tenían que participar, pero con ello algo más se avecinaba. A mí me encanta mucho la actuación, entonces sí me ilusionaba, me emocionaba el poder estar en una puesta en escena y más con mis compañeros de clases que en ese entonces yo ya los consideraba mis amigos y bueno, tenía las expectativas de que al hacer un proyecto, una pastorela en grupo y entre nosotros que nos veíamos y convivíamos a diario, pues iba a ser fácil la organización, la comunicación y la planeación de esta. A mí me parecía excelente, creo que era una oportunidad para mí ya que a mí me gusta la actuación. Y la pastorela fue una experiencia muy padre porque por fin pude actuar frente al público y la neta yo sí me sentí muy bien motivado cuando recibí la noticia de que haríamos una obra de teatro o una pastorela. Se iniciaron los ensayos semanas antes para tener una organización exacta de la pastorela,
Pero el primer problema no tardó en aparecer, pues el guión establecido quedó a manos del profesor, lo que terminó decepcionando a los jóvenes, puesto que la historia y los personajes no eran de su agrado. Fíjense que no estaba muy de acuerdo con ese guión. Yo pensaba que nosotros íbamos a crear ese guión. Se me hizo un guión muy básico al principio, porque dije, pues es la misma pastorela de la típica de todos somos buenos, todos somos educados, todos somos niños responsables. Algo así me sonaba al principio. La verdad tampoco era como que dijera, no, voy a hacer una pastorela o un guión de una pastorela muy fuerte, sino que pues un guión aceptable, diferentes escenas, no las mismas, o lo que es una pastorela tradicional, en que el niño Dios hace su recorrido, los pastores, etc., en busca de la estrella, del niño Dios y todo eso, y la verdad fue un guión muy básico. Híjole, pues yo creo que inicia todo a partir de que se nos presenta el guión y no nos agrada del todo. Yo creo que teníamos como expectativas más altas, tal vez. No era lo que esperábamos y por ende no le metíamos ya motivación, y esto generó que después hubieran malos entendidos. Yo creo que ahorita me vas a preguntar de eso. Pues al principio a mí la pastorela la verdad no me gustaba, era algo que pues, no sé, no me sentía cómoda con mi personaje y con pues la historia. La primera vez que lo leí, creo que no me convencía, no creía que diera risa. Y la verdad me decepcioné un poco por los personajes, pensé que iba a ser una historia más animada, más actual, pero terminó siendo una pastorela común, con sus chistes, pero al menos a mí no me daban tanta risa. Los personajes eran un poco tontos, como en todos los personajes que tienen que dar risa, pero yo sentía que le faltaba algo. La mayoría querían de cierta manera tener un papel un tanto estelar, pero pues que no fuera de inditos, y pues bueno, es una pastorela de inditos. No podía haber ni muchos diablos ni muchos ángeles. Creo que el problema fue la repartición de papeles. Creo que ya había problemas con algunas integrantes que no estaban de acuerdo en sus posiciones, ya no tanto con la pastorela, inclusive había situaciones más personales, ¿no? Yo recuerdo, a lo mejor omitiendo nombres, que había como que todo el mundo estaba en contra de una compañera y posteriormente después en contra de dos compañeros completamente diferentes, ¿no? Por situaciones completamente distintas y ajenas a la pastorela. Al momento de leer el guión, pues muchos de nuestros compañeros ya se sentían desanimados porque decían, este guión es algo muy de otro dialecto, ¿no? Como muy indito, así que no se sentían muy cómodos al interpretarlo, pero prácticamente yo ya medio sabía que iba a ser algo así porque ya había visto pastorelas, ejemplos en YouTube, y pues eran así, de que iba a haber más pastores con un acento indígena nativo. Al principio sí veía mucho entusiasmo, mucha emoción, mucho interés y organización por parte de todos en el grupo, pero después de un tiempo, y más en el punto en el que el maestro asigna los papeles a cada persona tal y como se iban a quedar sin ningún cambio, pues ahí sí fue el punto en el que yo creo que hubo una falta de acuerdos, y pues esto derivó a la falta de comunicación, al desinterés por parte de ellos y pues a la desorganización total que poco a poco provocó un caos. Creo que ese tipo de problemáticas yo veía en la prepa, en la secundaria o en la primaria, pero en la universidad nunca lo creí ver. Entonces creo que ya era una actitud muy inmadura. No me pareció, pero tenía que vivirlo. Todos lo vivimos. La inconformidad de los jóvenes no podía volverse aún peor, pero no estaban preparados para el terrible suceso que iba a ocurrir. Una de los miembros del grupo y protagonista de la obra tuvo un accidente desafortunado. Bueno, en esos días Lisbeth tuvo un accidente. Lisbeth se cayó y se torció el pie o se lastimó el pie, entonces fue a parar al hospital y no sabíamos qué onda. Y Lisbeth era uno de los personajes principales de la obra, era literal el personaje por el que giraban todos los chistes. Pues bueno, el día del accidente fue algo realmente fuera de clases, fue en un recreo que yo me caí de las escaleras
y pues me acuerdo hasta donde tengo memoria de que fue como unos 4 o 3 días antes del día de la pastorela. Yo nunca hablé con nadie, nunca me dirigí con alguien de decirle, ¿sabes qué? No voy a salir en la obra, hagan esto o díganle al maestro, ¿no? De hecho, creo que muchas personas como que tomaron decisiones sin consultarlo no solamente conmigo, sino con el grupo. Los chicos de CPM3 fueron apoyados por el grupo de CPM7, quienes se ofrecieron a realizar la pastorela ese año, a lo que todos aceptaron. No obstante, el profesor comentó que tenía que evaluar su calificación con alguna otra actividad, a lo que el grupo decidió realizar un baile navideño. La idea del baile de Navidad simplemente me parecía como... no sé... De verdad me daba más vergüenza participar en un baile navideño que en una pastorela. Y aparte porque las canciones que se suponía que bailaríamos en el baile navideño era una cosa muy rara, era villancicos mezclados con electrónica. ¿Qué es eso? Pues chida, la verdad. Se supone que esa iba a ser la actividad que haríamos en vez de la pastorela, que al final resultamos haciendo las dos, ¿verdad? Pero es bien chistoso porque después me di cuenta que también fue como un problema ahí que hubo, porque creo que no todo el grupo estaba de acuerdo en que se hiciera el baile. Yo la verdad, ese día que se tomó la decisión llegué tarde, como la mayoría de veces, y mi compañera Luisa fue la que me dio la noticia de que, oye, vamos a hacer algo que a ti te gusta. Y yo, ¿en serio qué? Y me dijo que vamos a hacer un flash mob, y pues yo maravillado, a mí me gustan los bailes y todos. Pero pues yo pensé que era una decisión ya grupal, después me enteré que creo que no todo el grupo estaba de acuerdo. Pero pues X, al final salieron la mayoría, de hecho, o todos, no sé si alguien faltó. Pero salió bonito, bueno, yo me divertí. Y están las fotitos ahí en mi Instagram, véanlas. Me encanta la Navidad, entonces cuando hablaron de hacer un baile navideño, un villancico, me encantó mucho la idea y la apoyé completamente, pero yo siempre entendí y tuve claro por lo que nos comentó el maestro desde un inicio de clase que la realización de esa pastorela era una evaluación final de nuestra materia de expresión corporal, o sea, la materia era de actuación, entonces básicamente teníamos que actuar, teníamos que hacer una puesta en escena, si no, no se podría evaluar esa materia. Entonces, yo tenía bien claro eso. Cuando mis compañeros mencionaron la idea del baile, yo acepté, pero creo que algunos de mis compañeros se confundieron y pensaron que la realización del villancico, del baile navideño, sustituía la realización de la pastorela y que se iba a cancelar esta, pero no era así. Esto provocó otro problema más. Ya no íbamos a hacer la pastorela, fue como, bueno, de esto a lo otro que íbamos a hacer, que era la pastorela, creo que está mejor, está más fácil y ya. No más algo 2 minutos y bye. Pero ya cuando nos dijeron que teníamos que hacer el baile y aparte la pastorela ya fue como una carga aún más. Yo llego al salón de clases, me da la noticia de Liz que se había caído en las escaleras, se lastima el pie y prácticamente a los 2 días, no sé si a los 2 días o al día siguiente, íbamos a presentar la pastorela y por lo tanto al no tener una protagonista pues íbamos a quedar mal. Fue por eso que entre decisiones y decisiones se tomó el acuerdo de hacer un número musical que podíamos ensayar muy rápidamente porque se presentaba, creo que el lunes, porque era un viernes. Y en un momento que yo que doy salida, que regreso, es cuando ya se estaban conflictuando. Todo iba en marcha con el baile, y en lugar de una coreografía complicada, tuvieron que adaptarse al poco tiempo que tenían, ya que este no se podía cancelar. Y fue aquí cuando pasó lo peor. Afirmo, nunca estuve de acuerdo con que otro grupo, con que el 7º semestre de ese entonces realizara la pastorela. Primeramente porque era nuestro compromiso como grupo, era una evaluación, y otra porque a mí me gustaba, y también porque teníamos un compromiso y siempre hay una ilusión por parte del público de ver una nueva pastorela, una nueva historia, un nuevo guión, una nueva puesta en escena.
y que les llegaran otro año los mismos actores, el mismo guión, la misma pastorela, entonces no iba a ser algo entretenido, no iba a valer la pena que ellos pagaran por ser espectadores. Yo estaba motivado para hacer esta pastorela, para actuar, para sacar mis ganas que siempre he tenido de estar frente al público y actuar un personaje. Entonces yo no estaba de acuerdo. Yo podía ver el problema, pero no podía dejar pasar que ellos hicieran la obra de teatro. Yo quería estar en la obra de teatro y estuve ahí, y qué bueno que ellos no finalmente decidieron estar en la obra o hacerla. Porque cuando yo llego, después de estar con ustedes, llego al grupo de octavo, preguntan cómo va la pastorela. Entonces yo estaba conflictuado y enojado en ese ratito y les platico que posiblemente no la hacemos. Y les platico de la situación de Liz y les platico de la situación del grupo, así muy brevemente. Entonces ellos son los que deciden por su cuenta, deciden qué les parece si la montan ellos. O sea, si ellos presentan la pastorela que años atrás habían hecho, que tenían todo, pero después echaron para atrás. A mí la idea de que los de cuarto año estuvieran haciendo la pastorela, pues me daba igual, realmente no era si me gustaba o no me gustaba, pero sí escuchaba malos comentarios de ellos de que por mí la estaban haciendo, que porque yo no estuve, o sea, desde el principio, como lo estoy diciendo, hubo muchos malos entendidos y pues también como que repercutieron de que estuvieron mencionando que por mi accidente no se estaba haciendo la pastorela. Entró en acción y se comprometió a hacer la pastorela, pero al final de cuentas no pudieron, nos avisaron 2-3 días antes, si no mal recuerdo, entonces teníamos que volver a hacerlo y hacerlo bien porque finalmente era nuestro compromiso como grupo, éramos nosotros los que estábamos cursando esa materia y a los que iban a evaluar. Y nos dieron algunas palabras un poco duras y un poco hipócritas de mi parte. Creo que fueron muy hipócritas al decirnos tantas cosas que ellos creían de nosotros que no eran ciertas, y sobre todo porque ellos siempre antes habían tenido rivalidad con nosotros, y decirnos eso les causó mucho, supongo que placer o gusto que nos vieran de esa forma, enojados entre nosotros también, y fue donde todo explotó y empezó la pelea, y pues ahí todo el mundo se dejó llevar por el calor del momento. Los alumnos del CPM3 se sorprendieron al enterarse que sus compañeros que los apoyarían con la puesta en escena los dejarían plantados sin hacer la pastorela, hechos que calentaron los humos entre ambos grupos. Llega al grupo y Liz no sé qué les dice al grupo y todos se van en contra del grupo, pero Liz estaba como quien dice, con el grupo de los de octavo, pero Liz se sentía que, bueno, ¿por qué no vamos a la pastorela? No porque yo tenga la pata mala, no la vamos a hacer. O sea, Liz estaba a favor, creo, que se hiciera la pastorela. Entonces, pero no sé qué pasó en el grupo de octavo con Liz, que pues obviamente ahí se empezaron a decir cosas, y los de octavo empezaron a decir cosas contra ustedes, que no sé qué, que no trabajaban en equipo, que no sabían trabajar en equipo, y patatí patatá. Eso creo que hizo más grande el conflicto. A ese día del conflicto realmente creo que yo me vi como la mala de la película, me vi como una persona, pues, no. De mi punto de vista nunca hubo un problema grande o algo así, simplemente fue un malentendido que no se habló, pues, tanto con el grupo como con otras personas que estaban involucradas. Creo que pues sí tuve mucho que ver en ese punto, como que todos saben de que no, es que Herrera sí, Herrera actuó mal, o sea, cada quien lo malinterpretó o lo interpretó de la manera que ellos quisieron. O sea, yo me sentía bien porque fue algo donde yo nunca hice nada malo, al contrario, creo que yo traté de limpiar pues mi imagen, porque el maestro pues pensaba de que yo estaba mal y que así le habían comentado pues mis compañeros en ese entonces. Bueno, nos iban a ayudar a que ese peso de la pastorela ya no estuviera sobre nosotros, porque aparte en ese tiempo venían finales o exámenes muy importantes, entonces estábamos muy estresados porque la pastorela era una gran responsabilidad, era cosas que nos teníamos que aprender, era organización que teníamos que tener, y no la teníamos porque estábamos al pendiente de nuestras materias, calificaciones, todo lo que nos faltaba. Entonces era
peso sobre peso y pensamos que estos niños, estos chavos nos podrían ayudar con esa parte. Y no solo el grupo de CPM7 tuvo conflicto, sino que al mismo tiempo los chicos de CPM3 tuvieron malos entendidos que los llevarían a un conflicto fuerte. Se creía que hubo mentiras, traición y habladurías. Esto trajo consigo el quiebre del compañerismo del grupo de CPM3, quienes terminaron en una discusión acalorada. Aún con el descontento, tuvieron que hacer frente al problema y resolverlo, pues la pastorela se haría a como dé lugar. Muchas personas ajenas al grupo de la misma universidad creían cosas que según el grupo nunca pasaron. Yo estaba como procesando lo que estaba pasando, viendo como mis compañeros se gritaban, como Lisbeth y Fernanda se gritaban en la cara, cuando siempre habían sido muy amigas. Me quedé en shock. Miguel estaba gritando, muy enojado. Me impactó, la verdad, ver todo eso. También hasta el profe le tocó algunas palabras desafortunadas por el calor del momento. Entonces también me impactó ver cómo el maestro quedó inmerso en esta pelea. Y realmente estaba en shock, yo no lo podía creer, solo lloraba y me brotaban las lágrimas y me sentía muy traicionada por Lisbeth, porque yo sentía que Lisbeth estaba como del lado de los de último año, que siempre hemos tenido rivalidad. Entonces sí, pues en ese momento yo no sabía, nadie sabía qué estaba pasando. Entonces yo sí me sentí como que traicionada de que ella estuviera con ellos. Entonces sí me sentí por un momento como enojada con ella, pero era más como decepción que enojo. Pero fue muy fuerte la pelea. Yo solo veía a todos y no sabía como qué estaba pasando. Todo pasó muy rápido. Muchas peleas, se dijeron cosas en la cara. Me intervení en las partes de la pelea en la que dijeron, chavos, ya dejen de pelearse, por favor, no hagan esto. En los ensayos sí traté de llevar las cosas con calma, de apoyar a los demás, de hacer lo que se pudiera, de lograr las cosas como debería. Estuvo algo fuerte, yo creo que porque se gritaron y se siente como la mala vibra, ¿no? Cuando se siente muy tenso el ambiente. Entonces, pues, recuerdo que ese día Lisbeth se gritó con Fer. Bueno, solo fue Liz la que gritó. Pero yo recuerdo que salió Luisa y Miguel corriendo del salón. Entonces yo fui detrás de ellos. Pero de verdad fue como algo ya intuitivo de salir corriendo detrás de ellos para consolar a Luisa, porque no sé, como que me causaba mucho conflicto ahí verla llorar. Me causa mucho conflicto ver llorar a la gente. Entonces pues también a mí como que se me contagia eso y veo gente llorar y yo también lloro. Entonces me estaba aguantando porque no, qué oso llorar frente a la gente. Horrible ver a super amigos que se hubieran peleado, ¿no? Yo recuerdo Miguel con Luisa y con Fer, pues prácticamente se separaron en ese momento, ¿no? Dejaron de ser los mejores amigos que en ese momento eran. Este problema no hubiera sido muy grande si se hubieran tocado esos temas en privado como grupo. Desde mi perspectiva, esto no fue algo más que una falta de comunicación y desacuerdos. No se tocaron esos desacuerdos, no se expresaron frente al grupo, frente al maestro, y esto derivó a chismes, a comentarios, a que esto se expandiera a otros grupos, inclusive a otras facultades. Saliendo ya, todo el mundo pensaba que nos habíamos golpeado, que nos habíamos enojado, que fue un chisme muy grande, que no sé qué estaban diciendo, pero se especulaba que nos habíamos agarrado a golpes. Sin duda fue un conflicto que dejó marcado a la mayoría del grupo. Pero eso no los detuvo. Aún con el malentendido y la confrontación, tomaron la decisión de ensayar 2 días antes la obra de la pastorela que sacarían en 5 funciones. Los ensayos fueron intensivos, retirándose de las instalaciones de la Universidad de Hipócrates hasta tarde. Y al igual la venta de los boletos iniciaron con retraso, pero sin embargo lograron venderse con mucho éxito. Cuando ensayamos yo veía que nadie se aprendía sus cosas, tampoco, me incluyo, no nos aprendíamos y estábamos muy enfocados en otras cosas que no fuera la obra.
Y cuando vimos que ya la teníamos que sacar, estábamos muy mal, estábamos muy estresados por la organización, por todo lo que tenía que conllevar esta obra. Todos estamos de que esta parte, bueno, este ensayo ya lo vamos a hacer como si fuera el de verdad, ¿no? Y todos, la gran mayoría nos llegábamos a equivocar y pues me sentía mal si yo era también el que se equivocaba, pero pues a la vez siento que el grupo siempre se mantuvo unido a pesar de esta problemática, porque cuando uno se equivocaba salía siempre un compañero a decir, ánimo, vamos, tú puedes, o no hay problema, pero ya con una presión más intensa, ¿no? Pero igual siempre sentí como que ese apoyo, y es algo que yo agradezco a mis compañeros porque a mí siempre me ha costado trabajo la expresión corporal, al igual que a mi profesor también siempre me tuvo paciencia, y así que pues sí llegué a sentir presión, pero pues al final el resultado pues fue bueno. Por dentro era como mentándole la madre a todos porque simplemente fue falta de comunicación entre todo el grupo, y solo por esa cosa pues ahí estábamos, ¿no? Como los locos ensayando hasta tarde en la universidad. Fuera de eso, pues los ensayos eran entretenidos, no sé, era como una mezcla ahí bien rara de sentimientos. La cosa era sacarlo y ya. Llegó el día de la función, y los chicos llegaron temprano a la universidad para caracterizarse de sus personajes asignados. Incluso contaron con la ayuda de un ex compañero del grupo, Luis Miguel Añorbe, mejor conocido por algunos como Pipo Boy. Pues al final sí, contamos con su ayuda. Fue algo muy chido porque ya tenía tiempo de que no lo veíamos, y pues el estar ahí fue de mucha ayuda para nosotros para llevar a cabo esta obra. También sin él no hubiéramos logrado mucho. Entonces, bien por el Pipo. Creo que sugerí pedirle ayuda a él porque prácticamente no había nadie que nos ayudara con la reproducción y operación del audio. Todos íbamos a estar en escena y el profesor obviamente iba a estar también checando y apoyando con la pastorela, y no teníamos a nadie que nos ayudara con el audio, así que si no mal recuerdo yo sugerí a Miguel Añorbe, y ya de ahí pues estuvimos de acuerdo, y muy accesible, mi amigo, muy buen compañero. Hasta el momento sigo en contacto con él y le mando saludos. Él es muy buena persona, nos ayudó de todo corazón y mantuvo la paciencia porque a pesar de que él tuviera otras actividades, prefirió acompañarnos y ayudarnos en esa pastorela. El momento lo sentían más cerca que nunca. Los chicos se sentían muy nerviosos. Solo había un asunto pendiente, y es que la pastorela no tenía final. Y estaban a nada de presentar la primera función del día. Así que en conjunto tuvieron que improvisar algún final que se viera creíble. Ya sabíamos más o menos cómo iba a terminar, pero nunca lo habíamos ensayado, así que si no mal recuerdo alguien dijo, mira, ahí está el sol, y pues el sol era la salida, así que por ahí más o menos terminó diciendo, allá está el sol, la luz de Belén, y ahí vamos todos caminando, corriendo, y ya, vámonos, ya. Las 5 funciones creo que todas tuvieron finales diferentes o finales variados, y fue muy gracioso porque muchos entraron a ver la obra varias veces, entonces se daban cuenta que habían cosas que no cuadraban, pero realmente quedó bien la obra. Fue un final improvisado, pero cuando terminamos la primera función nos dimos la idea de que cómo iba a ser el final, y realmente ahí dijimos ya, la hicimos, y fue muy emocionante, en serio, esa adrenalina, y sobre todo muy gracioso porque no sabíamos qué iba a pasar. Cada función era un final diferente porque nunca nos aprendimos el final, nunca pudimos ensayar el final como tal, entonces teníamos que sacarlo como fuera porque ya estábamos frente a un público. Entonces entre Miguel y yo tuvimos que sacarlo de la manga como fuera, y al final a todos los que asistieron a esta obra les gustó, y nos sorprendimos también que les haya gustado. Yo personalmente me sentía muy contento, me sentía muy motivado desde que hicimos la primera función, porque todos se reían, todos salieron contentos, todos disfrutaron de su boleto y sus 10 pesos con nuestra obra, que creo que hasta el momento ha sido la mejor. Finalizando la obra, se recibieron los aplausos del público.
incluso de las autoridades educativas. En las 5 funciones del día, la obra fue todo un éxito y el auditorio siempre se mantuvo lleno. Finalizando la obra se recaudó una buena suma de dinero que los chicos la usarían meses después para cubrir el gasto de la Semana de la Comunicación. Y claro, cierta parte se iría a su primer pago como actores. Una media hora antes de que comenzara la pastorela, vimos para que se pudieran cambiar, vimos que se necesitaba. En ese ratito, yo terminé con un buen sabor de boca. Inclusive les comenté que si había otra pastorela más, que era la que querían los de medicina, y si querían otra pastorela más que la podían hacer, no había problema ninguno. Recibimos muchos aplausos. Excelente. Nunca creí que mucha gente o muchos estudiantes se dijeran, oye, ve a ver esta obra, te recomiendo ver esta obra, vale la pena pagar esos 10 pesos. Me sorprendí porque fue mucha gente e incluso hubo personas que no la vieron y querían más, pero lamentablemente ya no pudimos hacerla otra vez. Pero fue muy buen dinero. Estuvo a gusto de la historia, de nosotros interpretando esos personajes y pues bueno, estoy muy orgullosa de mi grupo por haber salido adelante a pesar de todos estos problemas. Quiero decir que con este problema, una vez más, nos demostramos no solamente a nosotros como grupo, sino también demostramos a los demás grupos, a las demás facultades y en general a los maestros, a los directivos, que sí, efectivamente, éramos el mejor grupo porque finalmente resolvimos los problemas o a pesar de ellos aprendimos de la lección y sacamos el trabajo adelante con éxito total, porque a la gente le gustó, porque al público le gustó. Después de esa exitosa pastorela de la que muchos ya tenían la intención de desertar o que no le daban mucha esperanza, dentro del grupo del CPM3 aún se sentía una tensión. Todavía había un poco de descontento, pero con ayuda de la profesora Ixel Abogado, en una de sus clases ayudó a los jóvenes a canalizar sus emociones y en conversación para arreglar cualquier malentendido o rivalidad que aún mantenían del conflicto. Estuvimos compartiéndonos ideas positivas y negativas que tuviéramos del compañero con el cual nos había tocado. Y pues cuando tocó compartir estas ideas entre las personas que tenían más conflicto, pues ahí fue cuando se dio la explosión. Y ahí fue cuando nos enfocamos todos a dar nuestra opinión y pues resolverlo, ¿no? Y darnos las manos para que se acabara toda esta tensión. Dieron algunos malentendidos con respecto a lo que fue la organización, hubo un pequeño accidente por ahí. Me sorprendí porque siempre fue un grupo, o siempre han sido un grupo muy unido, y de repente ver que cada uno estaba con una cara larga, otros estaban como muy molestos, otros tristes y otros hasta llorando, me di como que al trabajo, a la idea de que pues podría yo unirlos o podría hacer alguna actividad integral en el cual a ustedes les pudiera ayudar. Me pareció algo muy emotivo porque pues al final supimos que trabajar en equipo era lo mejor para todos y para cumplir esa meta que teníamos fija, que era cumplir con la pastorela, y simplemente me pareció genial porque así más adelante cumpliríamos más actividades juntos, y sí me parece como muy importante que las personas aprendan a solucionar sus problemas y que nunca se dejen llevar por los sentimientos o la emoción del momento. Es mejor hablarlo todo y ser claro desde un principio. No lo sé, era como ver a unos compañeros que se gritaron, se dijeron algunas cosas un poco feas y luego se abrazaron, luego se llevaban, se iban a almorzar a la cafetería, mientras yo sentado ahí en el salón, en la esquina, como siempre, viendo cómo todo pasaba, pero muy incómodo como se abrazaban después de que se hayan dicho unas cosas tan feas o que unos hayan hecho llorar a otros. Ni modo, así es esto.
Y así fue como el grupo del CPM3 vivió en carne propia un conflicto que recordarán para toda la vida. Aprendieron en conjunto sobre soluciones en equipo y la importancia de una buena comunicación para el aula de trabajo. Esto tomando en cuenta la responsabilidad, ya que todos sus proyectos rindieron fruto. Esto fue Detrás de la Verdad de Pastorela UH 2018. Hasta la próxima.